musical. ¿Quién es quién? En el 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 musical. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Quién es quién en el musical? Y en esta ocasión va a haber polémica. Como lo es el invitado, que ahora nos va a explicar por qué. Pero bueno, independientemente de si es polémico o no es polémico, bueno, antes que nada, todo lo que diga es bajo su riesgo, a nosotros no nos demanda. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Es una persona que lo conozco hace muchísimos años, hemos trabajado juntos y lo que es indiscutible, le pueden decir misa en hebreo, en arameo, en inglés, alemán, francés, y díganselo porque él se los va a contestar. Es que es un talentoso, un coreógrafo muy importante en México, independientemente de la polémica, que pues a ver cómo se pone hoy. Y de verdad estoy muy contento de que venga alguien que quiero mucho, y a su mamá, la jueza, que ya platicaremos porque es una joya, y pues estoy encantado de que esté aquí porque lo quiero mucho. Bueno, yo quiero decir que es alguien que no necesita la validación de nadie para su trabajo, es frontal, sí es polémico. Quiero decir que es uno de mis coreógrafos favoritos, de mis 3 coreógrafos favoritos de este país, nunca se lo había dicho, se está enterando ahorita. Me encanta su trabajo y tiene un gran estilo. Hoy está con nosotros ¡Humberto Manlio! ¿Cómo estás, amigo? Oigan, muchas gracias por esa gran presentación. Estoy impactado, casi me haces llorar. No, gracias, de verdad, gracias por tenerme aquí, por estar contigo, Memo, que, híjole, nos unen tantas cosas. Y precisamente venía pensando en eso al llegar a este edificio, este departamento. ¿Cuántos recuerdos de venir aquí, de ensayar, de comentar, de crear, y de conocernos la familia, de que tú conocías a mi mamá, que yo conocía a tu mamá, a tu abuelita, a todo el mundo nos conocíamos, y eso es algo que se ha perdido mucho, fíjate. Es verdad. Yo no sé ahora, porque yo hace mucho que no estoy en las obras de teatro, pero formábamos familias. Totalmente. Pero de conocernos, su mamá, que yo le decía señora juez. Ah, sí, la JJ Juez. La JJ Juez. Era la JJ Juez, le decía a su mamá. Que si era juez. Era juez, primero fue de lo civil y después ya fue, ¿cómo se llama? Del otro, penal. Fue penal, sí. Sí, no, era. Y yo llegaba y le decía, ¡arrésteme, JJ Juez! Era cuando hacemos las fiestas en las casas de nuestros papás. Sí. O sea, Exacto. O sea, porque de pronto pues tu departamentito no cabían todos, ¿dónde los metías? Ahí está satélite, ahí van todo el mundo. Yo sí iba. Claro. Tú, todo mundo, era padrísimo. Bueno, a mí me decían fiesta y me decían, hay una en la F que ya tenía el pie. Sí, ya estaba partiendo en ese momento. Sí, no. Oye, bueno, pues empecemos. Bueno, te vamos a dar los generales. Ajá. Los generales. Okay. Que bueno, como verás, este es un camerino. Ajá. Aquí están varios vestuarios que a lo mejor tú puedes reconocer de algunas convenciones o obras de teatro. Y bueno, pues se llama El Camerino de las Copas. Y De por las eso, copas. pues las copas hay que Tenemos chocarlas. Muy No, bien. pero primero estas. Ah. Sas, culeras, Sas. Y ahora sí, Y ahora sí estas. por el teatro y por la amistad, chiquitos. Y la polémica. Y la polémica. Salud. Episodio imperdible. Oigan, suscríbanse, denle click a la campanita. Ya saben que estamos en Facebook, en Instagram, estamos evidentemente en YouTube. Estamos leyendo sus comentarios. Qué buenos comentarios del programa pasado. Y bueno, pues ahí estamos. Suscríbanse. Sí, porfa, suscríbanse. Vamos bien, pero estamos medio lentitos en suscripciones. Y comenten y compartan. Me dijeron que eso es muy importante. Por supuesto, tienes que compartir todo Y el algo de contenido. shipear o hipear. Ay, es que yo la tecnología. Shipear. No, shippear es ¿Qué cuando más? el shippeo es cuando te ligan con otra persona. Ajá.
y hacen como... Y no es que liguen. No. Bueno, no sé, No, pero hagan no. todo lo que tengan que hacer. Postéalo. O sea, tienes que postearlo. Es que los españoles dicen ¿Shipeo? shipeo o jipeo. Puede Puede ser. ser... Algo puede ser más así. shipeo Ok. que shipeo. Pues no sé, pero creo que es compartir. Bueno, Ok. hagan eso. Y Ah, bueno, y A ver. si necesitas una copita más, lo que tú necesites, Ok. está aquí para servirte. El Ok. muchachito que viste Ok. que andaba ahí en A suspensorio. Salvador. Ajá. Enseñando las tepalcuanas Tepalcuanas. con su corbatita muy Sí. sexy él. Ay, ¿qué tal? Su crush es John Mondellini, by the way. Ah, ¿qué tal? Y Sí, bueno, pues cambias. nada más tenemos que gritar. Chavamun, vístete y el refil. Y entonces ya pasa aquí canturreando por la vereda tropical. Ok. Te sirve tu drink, Ah, lo que muy necesites. Ahí tenemos una ventanita muy mona, por ahí nos los es la pasa. taquilla. Es la La taquilla. taquilla. Y pues ya, aquí Perfecto. tenemos al buen Chabamón. Muy bien. Y ya Aplausos. Son los generales. Son los generales. Muy Vamos a dar bien. a saludar al... Hoy, ¿no? Ah, sí. Aquí, Ay, aquí. no, es que, no se Es que nos mandan, oigan, gracias por los mensajes. El fin de semana alguien me dijo que qué bien portados estábamos. Me dijeron, oigan, pero qué bien portados, porque vemos otros podcasts donde se ponen unas y les digo, oigan, ¿no han visto el de Lisette? Ay, Lisette, adoradísima. Vean el de Lisette. Dice, pero si no toman, están muy bien portados. Les digo, pues vean el de Lisette. No, ¿Cómo yo, se- yo vi el de Diana Navarro y estaba fascinado. Genial. Estaba fascinado mi con la Dianita. chaparra. La Lo amo. máximo, La lo máximo. amo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escriben. Ha habido críticas, las cuales se les contesta ahí, y bienvenido todas las críticas. Bienvenidas. Pero bueno, vámonos con algunos. Ilva Bien, Héctor Ortiz con S, muchísimas gracias, estás al mega pendiente. INR Marketing, creo que él o ella, no sé Sí. qué sea, hace, pues es que Sí, ella, si se ella. llama así. Ajá. Gracias Señas, por sí. tus comentarios y son bien recibidos, pero y lo que a ti te parece bien recibido, pero también hay que pensar que a otras personas les gusta otras cosas y no se le puede dar gusto a todos. Sin embargo, gracias por tus comentarios y cada día tratamos de mejorar. Felipe Casillas, como siempre. Luego, Charlie R-medio H61, JC Murillo 68, Ay, también escribí. Dianita Avellaneda, muchas gracias que nos estás Hola, escribiendo, Avellaneda. y Roberto Medina. Ay, amigazo. amigo. Sí, sí, sí. Como Y bueno, y muchos más, pero vamos a ir poco a poco porque... Oye, ese Héctor Ortiz no es Héctor Ortiz. No, porque Héctor Ortiz es con Z Z. y este es con Ah, S. ok. Y por el tipo de comentarios, creo Siempre- que no es Héctor Siempre Ortiz. escribe. Si eres ese Héctor Ortiz, Siempre escribe. dinos. Pues si no, hola a todos los Héctor Ortiz que nos están viendo. Pero bueno, ya, con esto, es que me tengo que recordar, porque si no... No, está bien, tú te vas. Pues, ay, mira, estás alturas de Oye, la- a ver, empecemos. A ver. ¿Cómo fue? Esto vamos a hacerlo más corto, porque Ok. tú vas a hablar mucho y luego es una friega editar tantas horas. No, sí, yo sé, yo sé. ¿Cómo te diste cuenta que la danza era lo tuyo? Igual que tu hermana Mariana, que espléndida bailarina. Claro. ¿Cómo se dieron cuenta y cómo fue que, porque conocía a tu papá, Sí, también. y cómo enfrentaron que dos de la familia, los hijos, querían dedicarse al arte siendo hijos de la JJ Juez Y del administrador. y del administrador? Sí, claro. ¿Qué fregados? Híjole, ¿Dónde? mira, la verdad es que ninguna, de la parte de familia, tanto de mi mamá, de mi papá, no teníamos ningún conocido que fuera artista. Yo siempre supe que quería esto, siempre lo supe, desde chavito, porque a mí me gustaba mucho la música, el piano sobre todo. Entonces mi madrina me regaló un pianito, de esos chiquitos, ¿te acuerdas? Y entonces yo lo tocaba y dice mi mamá que un día que llegó, que yo tendría como 6 años más o menos, que llegó y escuchó que yo estaba tocando algo, que lo que estaba tocando era música. Entonces tenía esa obsesión yo de querer aprender música, entonces le decía a mi papá, yo quiero aprender música, porque mi padrino, el esposo de mi madrina, que es Manlio precisamente, tocaba el piano padrísimo y yo, bueno, fascinado. Entonces, de clases de piano al fútbol.
es que su hijo dibuja bien bonito, ¿no? Cuando íbamos al centro de convivencia infantil que estaba ahí en Chapultepec, y yo pintaba, y la maestra, ay, debería de meterlo a clase, señora, que no sé qué. Y no, al judo, vámonos al judo. Entonces, cada vez que yo pedía algo artístico, me mandaban al fútbol, me mandaban no, era un desastre. ¿Cómo crees? Y yo, obviamente, pues yo no quería eso. Entonces, hubo un momento en que yo le daba, pues ahora sí que le complacía a los papás, y lo último que hice fue el fútbol americano. No, bueno. A ¿Qué los 15 posición años. jugabas? Cállate los ojos, era tackle izquierdo, tackle a la defensiva, porque además era altísimo, flaco, así, raro. Y entonces, y aparte pendejo, porque no era bueno para los deportes. Imagínate, pie plano, miope, o sea, todo tenía. Y mis hermanas eran las porristas y todo, ¿no? Pero bueno, yo hubiera querido estar de porrista y coreografiando la toma. Pero bueno, fíjate que por eso fue que aprendí a coreografiar. Porque en lo que es el fútbol americano, te dan las jugadas, te dan como un book de jugadas y son bolitas, X y los trazos. Entonces te tenías que aprender cada jugada. Entonces yo paso por aquí, pasa por acá. Entonces un día en la secundaria que nos encargaron una coreografía, me dicen, pues ¿qué hacemos? Dije, pues agarré la música de Star Wars, que es otra de mis obsesiones. Sí, no, Y entonces hice una coreografía de un partido de fútbol americano, ¿no? Wow. Entonces la maestra fascinada, la maestra de español, bravo, qué bonito, no sé qué. Y estamos en primero de secundaria, tendría yo como 12 años. Y dice, tenemos que preparar el programa del 10 de mayo. Y yo levanté la mano en ese momento y dije, ¿y si montamos el diluvio que viene? Siempre fuiste mega fan. No, hombre, pues es que fue la primera obra musical que vi. Digo, ya, a lo mejor ya me adelanté a otras cosas, pero bueno, de ahí nació, yo siempre supe que quería hacer. Oye, cuando venían jugadas tú de tackle hacías glisadas sangre. No, pues todavía no sabía ni qué era eso. No sabía qué era eso. Yo lo que pasó fue que cuando terminó la primera temporada, que además yo también lo hice con maña, dije, yo sabía que nos íbamos a ir a Estados Unidos. Y yo lo único que quería ir a Estados Unidos era comprarme mis juguetes de Star Wars. Es lo único que quería. Entonces me valió gorro que me golpearan, que me hicieran que todo, para irme. Nos fuimos a Houston. Me acuerdo que fuimos a Houston, jugamos contra los Houston Oilers, ¿no? Y No manches. sí, no, entonces ya termino ahí, dije, no, a la fregada. Y entonces en la secundaria, no, ya entrando casi en la prepa, un amigo me dice, oye, estoy tomando clases con Carlos Feria. Deberías de ir a tomar clases ahí. Y pues me escapaba, manito. Porque empecé a ir en la tarde. Estaba yo yendo en la tarde, entonces tenía chance en la mañana. Y mi primer acercamiento a la danza ya como tal fue con Carlos Feria. Wow. A los 17 años. ¿Tú sabías que tu hermana tomaba clases? No, espérame, porque es que además yo en la secundaria armé, después de hacer el diluvio, ahí fue donde conocí a mi primera coreógrafa, que fue Blanca Echeverría. Blanca Estela Echeverría. Estela Varona. Estela Varona, a la cual hacía azul. Amo. Hacía azul, claro. Y tenía 17 años ella y estaba nosotros nos hallamos en un lugar que se llamaba el Centro Cívico de Satélite y ella tomaba clases de folclore. Entonces mi mejor amigo me decía, es que yo conozco a una bailarina del diluvio. Y ¿cómo? Ya dije yo, wow, las estrellitas así por todos lados, ¿no? Y nos la presentó, dijo, oye, ¿por qué no nos monta las coreografías del diluvio? Entonces empezó, pero éramos puros escuincles babosos, o sea, estamos hablando de 12, 14 años, 13, lo mucho. Entonces se desesperó, nos mandó a todo el mundo a la fregada porque éramos unos desordenados. Y yo le dije, yo me aprendo todo. Y entonces ella en su casa me enseñó las coreografías. Oye, y en ese grupito ya estaban Dianita Villaneda. No, todavía no. Tony. No, todavía no. Jano. Tampoco, Porque no, era- esos fueron después. Eran los artistas de Satélite. De Satélite, éramos los ¿cómo de... crees? Nos fuimos conociendo conforme pasó el tiempo, precisamente por los grupos de teatro, porque además no había estas escuelas multidisciplinarias, no existían. No, pues cualquiera. No existían. Y entonces mi primera coreógrafa fue Blanca, me aprendí toda la coreografía del diluvio y además es lo que les decía hace poco a mis alumnos, ¿no? Antes tú podías pagar 10 pesos por ir a ver el diluvio que viene, aunque fuera en Gallola, Sí, en la última. en la última fila, y podías ir cada fin de semana. Sí. Era tu rerun, ¿no? Como, o sea, no existían los videos, no te dejaban filmar, no te dejaban tomar No, y fotografías. como grababas. Además, Con entonces, un camarón. sí, así, ¿no? Y entonces yo iba y veía las coreografías, y entonces, hacen esto, hacen lo otro, entonces ya más o menos. Y ese fue mi primer acercamiento ya así fuerte, ¿no? Wow. Y de ahí
hicimos un grupo que se instaló ahí. Blanca entra José el Soñador. Y le digo, enséñame la coreografía. No manches. Y que me enseñan la coreografía. Por eso es que yo me sé todas esas dos coreografías, no Sí. las sé hasta la No, fecha. ¿De verdad? Sí, Yo me acuerdo de pasos. O sea, ¿te acuerdas del country, te acuerdas? claro. Completito de cómo se monta y todo el rollo. Ay, ¿qué Sí, tal? tengo... No, y es que este es obsesivo. Sí. Y aparte, déjenles digo, tiene uno de los compendios más grandes de CDs y LPs de musicales Uy, sí. que cualquiera puede tener. Y aparte, una vez le pedí el de Dreamgirls, Ujú. porque, pues, bueno, ¿Qué se lo versión? saqué porque lo amenacé. Porque no prestaban nada. Pero no saben el conocimiento de las obras. ¿Sigues con las actuales? Porque yo Sí, me quedé hay como en los algunas. 90. Hay algunas, sí, hay algunas que me pueden gustar, pero con eso de los musicales de Rocola, yo así como que vomito, así, ya me da mucha Eso flojera. es, está calentando Sí, motores. Muy exacto. Oye, bien. ¿tienes Exacto. algún recuerdo de algún maestro que te haya dejado huella o algún compañero ¿En esa época? en la danza? Tus primeros... Pues mira, para Carlos. mí, o sea, Carlos para mí fue wow. Fue wow porque yo venía precisamente de todo este entrenamiento de ¿no? Macho. No, Entonces llego a la sí, primera sí, clase sí, y me dicen, hoy no va a dar la clase el maestro Feria porque él trabajaba en el Congal, el famoso Congal, Sí, en el era- CUI. En el Quid. Ay, Y entonces si se desvelaba, no llegaba, le valía gorro. O si llegaba, llegaba en vivo. Y entonces, pero decía yo, no me vale gorro. Ahí, aquí, ¿cómo se llama? En esta casa que está aquí luego, Obrero mundial. No, acá. ¿En Monterrey? Monterrey, ¿cómo se llama la calle donde estaba su escuela? Aquí chiquitita. Ajá. De aquí. Bueno, esa. Esta, aquí Esa, ahí está. una cuadra. Y era una escuela que todo el mundo la tachaba de fea, pero la verdad que era padrísima, me encantaba. Yo nunca fui. Y tenía un piso que rebotaba, es increíble. Bueno, el caso es que llego a la primera clase y yo me acuerdo que no me podían tocar la punta de los dedos de los pies, pero a mí me encantaba, decía wow. Y me acuerdo que cuando salí de la clase iba yo como robot, así, caminando para tomar el camión, porque pues no había ni combis en esa época. Pero venías hasta acá Hasta viviendo acá, en viviendo en satélite. satélite. A las 8 de la mañana era la clase. ¿Cómo crees? Sí, y yo me levantaba desde las 5 de la mañana y así me venía en camión, en metro y llegaba a mi clase. Ahí estaba No. 10 minutos antes Sí, te afuera creo. esperando a que abriera. Sí, te creo. Y obviamente Carlos se daba cuenta, ¿no? Y me decía, vas en chinga, me decía, vas en chinga, Manlion. Pero el día que llegó él fue muy chistoso, porque todo el mundo decía, espérate cuando venga Carlos, no, es que cuando venga Carlos, no, tú aguas. Entonces yo decía, pues ¿quién es Carlos? ¿No? Iba llegando aquel señor con sus microshort aquí, su Ah, sí. cigarro, Sí. porque entonces eran LPs, ¿te acuerdas? Cargaban Sí. los LPs. ¿Te acuerdas de Luigi el LP? Ah, claro, Sí. claro. Tomábamos clase con acetatos para que entiendas. Estaba apenas integrándose lo que era el cassette. Sí, Apenas. apenas. Era No, pero vinil. las clases eran con vinil. el Disco. Con vinil. Con vinil, entonces lo ponía y a veces cuando estabas haciendo las diagonales famosas hasta se botaba Se la botaba aguja. así porque todo el mundo brincábamos. Sí, Claro. era muy chistoso. Ay, no, Sí, no. Y la maestra Socorro utilizaba cassette y estaba muy acostumbrada A a la apretarle, fecha. ¿no? Hasta la fecha. Pero bueno, cuando no se viene ahorra, él, y él, No, o sea, no. y decía una sarta de groserías y mentadas de madre. Entonces yo decía, qué cagado, porque además yo en el fútbol americano de lo que me quejaba era que me decían cosas horribles. Me decían, "Eres un pendejo, ¿qué sé qué?". Y de pronto escuchar eso, pues lo decía tan chistoso que yo me moría de risa. Me moría de risa y me aguantaba y jamás se me va a olvidar el día que un día estaban allá ves, la escuela tenía 2 pisos, porque ahí vivía la dueña, creo. Entonces bajabas y estaba un saloncito y estaba la oficina y entonces estaban que sí, el congal. Y de pronto entra Humberto y me le dice, ¿qué es un congal? Imagínate la cara de todos como diciendo, este chamaco, ¿no? Y yo hasta lo entiendo. Y nada más se volteó, ay, es un lugar, dijo Carlos, es un lugar donde van muchos changos, me dijo. Y ya, así, y ya me metí yo a cambiarme y los otros muertos de risa. Pues sí, mis vidos. Yo no tomaba clase con la maestra Socorro. Yo Es solamente que esa tocaba era mi clases de siguiente jazz. pregunta, porque ahí daba Coquito. Ella era Y yo sé que tú eres muy cercano a Coquito. muy, es mi segunda madre. Sí, yo lo sé. ¿Y cómo conoces a Coco Larrauri?
A ella la conozco primero de nombre Sí, bueno. por El Diluvio, porque era parte del elenco del Diluvio. Entonces ya de entrada yo era fan del Diluvio y saber que ella daba clases, no, bueno, para mí era lo máximo. Entonces, Pero ruda. no, padre, pero padrísimo. O sea, de No, esas rudas. padre, sí, pero claro. chancla voladora. Chancla Sí, sí, voladora. sí, sí, sí. Sí, a mí sí me tocó todavía chancla voladora. Militarismo, No, a mí también. sanguíneo Sí, también. pues era cuando había niveles, o sea, te decían, a las 8 es la clase de principiantes, a las 11, no, a las 10:30 es la de Jazz Intermedios. 2 y Ah, así, sí, sí, intermedios, sí. sí, o sea, Sí. ibas subiendo Pero de que nivel. ya no. Ya no. Ahorita Ah, ya no, pero entra sí hay cualquiera. niveles. No, creo que no. Ahorita ya les vale gorro, entra cualquier gato y dice, ay, me pongo mis calcetines y se ponen a bailar. Usa calentadores. Eso está muy mal. Yo usaba calentadores. Por eso. Ay, Sí, yo también. Nosotros Yo usamos. No, Sí, es broma. Pero ¿sabes por qué yo usaba los calentadores? Porque decía que tenía mis tobillos muy delgados. Por eso era mi trauma. No, pero era para. Hándale favor. Ay, bueno, quiero que. Yo desde Amal Hernández los tenía de colores. Yo tengo calentadores. Hasta acá, claro. Pero, y los plásticos de Isaías. Ay, claro, los claro. plásticos. Bueno, porque todo. Voy a ver si consigo fotos de eso para que se burlen y headband para el Sí, sudor. claro. Sí, pues eran los 80s físicos. Ajá, exacto, Sí. exacto. Let's get physical. Yo tengo unos ahí todavía, ¿eh? Y fíjate que, pues ya estando en este rollo, yo tenía mis grupos de teatro, presentábamos José Soñador, nos íbamos de gira y toda la cosa. Cumplimos 50 representaciones, hubo develación de placa, y en esa develación de ¿Y los placa, derechos? ahí te va. Estábamos todos muy felices haciendo playback con una grabación del disco. Y no cobrábamos, es que no cobrábamos. Ah. El caso es que ahí fue cuando nos dijo, ustedes tienen que cantar en vivo. Lo único que les pedimos es que no cobren sus funciones. Es lo único que pedimos. Y nos dejó, ya nos dejó. Que Julia es muy así. Y entonces cuando vienen las 50 representaciones, invito a Blanca Echeverría, que haga la narradora. Wow. Y ese día, yo no sabía, invita a ella a Enrique Caero y a Emilio Vega. Y yo no los conocía, yo no sabía ni quiénes eran. Sí sabía que Enrique había estado en Venga Toda la Gente. Yo A creo Cross Line. sí, estuvo a Cross Line, porque lo vi en el programa de Venga Toda la Gente. Y yo decía, si este bigotón narizón pudo estar en esta obra, yo también puedo. ¿Pero por qué? Porque era el moreno, porque era el más moreno de todos. Porque ¿Sí? todos eran blancos, guapísimos, Sí, sí, ojo sí. claro, ya sabes. Sí, sí, sí. Y con los Fábregas, que bien sabemos que eran bien especialitos, ¿no? Bien racistas. Pues sí, con la pena de, Sí, 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 de las sí, cosas por su nombre. Y entonces, entonces el caso es que yo Tráiganle más vino. sí, no sabía quién era, pero bueno, ahí estaba. ¿Y sabes quién también estuvo ahí? Esa función, Memo Hernández. Ay, mi amor, no. La Memo niña. Hernández, él después me dijo, yo ya te conocía porque fui a ver esa función que hicieron. Me ¿Cómo acuerdo crees? perfecto de ti, de todo, porque yo hacía Levi, yo hacía el número del cabo, Country. del country, Wow. exactamente. Y entonces me decían, no estabas muy cabrón, estabas Sí muy te cabrón". parecías a Landeta. Ay, no, igualito, cuerpazo, pero no, Pero pues eras eran un bebé, flacos. ¿cuántos años tenías? Ay, como 17. 18, No, más o claro, menos, sí. Sí, claro. te digo que desde los 12 ando ahí haciendo teatro, estoy bien loco. Oye, y bueno, y finalmente para ya empezar a entrar, porque con este va a estar bueno, no nos vamos a ver la historia, vean otros podcasts donde la cuenta. Ok, ¿Cómo te das cuenta de que puedes coreografiar si venías de fútbol americano? pues te digo, más que nada fueron las Pero jugadas, es la musicalidad. la musicalidad. Y ok. la creatividad Claro. para los pasos, porque Ujú. una cosa es copiar José el Soñador Claro, claro. y ser un repositor. Exacto. Eso es una cosa que también Que no debes de cualquiera. tener. Sí, 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 que no Pero cualquiera. igual le cambias una cosita y no Exacto. pasa nada. Pero que sea tu creatividad, ¿cómo te das cuenta de que puedes crear esa magia que conecte y que continúe contando la historia que se está contando? Porque es muy importante, que ahorita Claro. vamos a hablar, porque has hecho también mucha televisión, Sí, por supuesto. que es otro boleto, Otra cosa. o shows, Ujú, ¿no? Desde las vampiro ujú. hasta grandes shows. Hasta grandes shows, exactamente. Pero, ¿cómo te das cuenta que tienes esa capacidad y esa creatividad nata? Porque Fíjate eso, con que eso se nace. el talento nunca nadie te dice que lo tienes ni te das cuenta. O sea, suena raro porque yo mismo me he descubierto
una vez estaba en uno de los hoteles que estaba trabajando allá en Cancún. Me acuerdo que tenía un asistente y entonces estaba sacando la música, le estaba enseñando, le estaba reponiendo una coreografía. Y tenía, porque yo había puesto cosas en contratiempo, ya sabes, porque estoy bien loco. Síncopa. Sí, la síncopa que Síncopa. me encantaba. Y me encanta, tío, hasta la fecha. Y entonces le costaba trabajo, le digo, ¿qué no lo escuchas? A ver, escuchas 1, y 2, y 3, y. Y dice, ay, maestro, es que no entiendo. A ver, haz y. Y me decían, se quedaban fríos. Le digo, ¿qué no lo escuchas? Es como algo que tiene uno. Digo, la verdad es que pues, se me ocurría, digo, gracias a que también estudié, o sea, gracias a que tomaba clases, a que veía mucho, me encantaban los programas musicales. La primera película musical que vi, y fue en televisión, jamás se me va a olvidar, un 24 de diciembre, que ni cené, que fue Amor sin Barreras. ¿Cómo crees? Y descubrí también de esa manera, en el 11, Dulce Caridad. Y yo así me quedé, dije, hasta las 12 de la Con noche. Shirley MacLaine. No, entonces yo decía, claro. o sea, esto es una maravilla. Y bueno, Michael Jackson. Michael Jackson fue mi ejemplo a seguir en su momento también. Fue como tu referente de Sí, como no. Y él manejaba los tiempos Ujú, también. sí. Cabrón. O Fossi, que es una locura Sí, también. no, pero yo ahí fue porque presente en esta, siempre dicen que inicias imitando, Sí. ¿no? Sí. La danza y todo esto inicias imitando. Entonces yo imitaba las coreografías de Michael Jackson, pero aparte yo contaba historias, me gustaba contar historias. Ahí entró una cuestión. Yo quería entrar con los Fábregas. Para mí era o sea, yo quería entrar a esa escuela, ya había ido a hacer audición. Después. Pero fíjate que en esa época, cuando empezaba Doña Felita, Que en paz descanse. No, entonces me acuerdo que te decía, usted no puede entrar a esta escuela si no ha leído Un actor se prepara. Un actor te prepara. Stanislavski. Y yo, pues obviamente yo ni sabía ni quién era Stanislavski, pues me botaba. Y entonces ya después lo leí, bla, 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 pero nunca me quedaba. Y entonces, ¡ay, no puede ser! Y entonces sale un concurso, el primer festival de jazz y danza contemporánea Virginia Fábregas. Y dije, aquí es, ¿no? Y uno de los premios era la beca. Entré ahí becado. Y entonces ahí va Humberto con un grupo que ya había formado con otros amigos, entre ellos Hugo Harrell, que me enseñó a bailar al estilo de Michael Jackson. La Murga estaba en ese grupo. Ah, otra polémica. Pero bueno, la Murga era amiga mía. Era. Guas Pastel. Guas Pastel. No, pues si se dieron una agarrona en Facebook tremendo. Ay, no. Bueno, pero luego. Pero bueno, el caso es que vive. ahí nos conocimos, bailamos ¿Vives? juntos y todo. Ujú. Sí, en Estados En Unidos, Estados Unidos. con hijos y ya sabes. Pero bueno, el caso es que entramos al concurso. Fela nos ve, le encanta porque contábamos una historia con pura música de Michael Jackson. Éramos muy modernos para ese momento, con Smooth Criminal. Entonces era la historia de una chica que se despedía de su hombre, que se iba a la guerra en los años 40, no sé qué. Y entonces cuando él regresa resulta que ella se hizo puta, la mata, huye, se encuentra con pues ahora sí que una banda. Sí, casi, una banda, y no lo dejan pasar y lo retan a bailar, y entonces de pronto se oye un disparo y él tiene un sueño donde se perdona, no sé qué, y cuando de pronto ese sueño desaparece, él está muerto y ahí resume la historia, y la gente enloqueció, y nos dieron el segundo lugar, porque tu tía, otra enemiga número 1, ¿Cuál? ¿cómo se llama? Esa la que Mi tía. Sí, no te creo nada, no veo nada. Emma. Esa. Emita. Esa. ¿Le dieron el primer lugar a ella? No, Ella era juez. ella dijo, eso no es baile, eso no es danza. Solo es la derecha, es que eso no es. Yo pensé que tú habías ido a tomar clases. Sí, claro que fui con ella. Y no me ¿A Río Grijalva? Sí, no me dejaba pasar más que o sea, yo ya tenía un nivel como de mínimo de tercero, pero yo quería entrar a esa escuela y siempre me dejaba en pre. Perrita. Porque ahí te va. Entonces, la gente nos vitoreaba, no sé qué, y bueno, gané el segundo lugar como mejor bailarín, me dieron la beca, yo la acepté, dije, va, no sé qué. Estoy ahí, estudio un año con ellos, y de pronto el mero de Viva la Danza, que era
ay, ya se me olvidó el nombre, pero bueno, Aruesti, el señor Aruesti, que era un gran empresario de comerciales y eso, nos buscan para hacer un comercial de Margarita Cuervo. Pero además organizan el primer festival de jazz de la Ciudad de México. Entonces nos mandan llamar, porque él nos vio, nos manda a llamar a nuestro grupo y al otro que ganó el primer lugar para presentarnos en la Orlin Jolisli. Al mismo tiempo, yo estaba con los Fábregas, me metí de asistente de coreografía de sorpresas. El primer sorpresas. El primer sorpresas, el auténtico. Con la Zabaleta, Maru, adoradísima, Garda. Laura, Garda, Laura Luz, claro. Laura Luz y Marga. Ay, Ese ha sido el mejor. Sí, yo ahí es donde he hecho el oso más grande con Doña Marga. A ver, cuéntame. Les digo, bueno, ahorita llego ahí. El caso es que como que todo se juntó en ese momento. Entonces estaba haciendo la Orlin Jolisli, estaba yo preparando sorpresas, me dieron chance para poder asistir y me llaman. Yo había ido a la audición de Cats, que había sido la primera que hicieron, que fue en el Libanés. Llevo 200,000. Pero yo fui a la del Libanés, entonces me cierran la puerta y me dicen, no, es que ya se acabó, que era Alfonso. ¿Te acuerdas de Alfonso? Sí. Alfonso me dice, no, ya no hay, ya se fue. Yo ya lo conocí a él de vista. Y entonces me dice, pero déjame tu teléfono y ahorita llamamos. Entonces me llaman para el mero día de la función de la Orlin Jolisli. Y yo tenía que llegar a mi ensayo a la Orlin Jolisli con mi grupo, siempre muy puntual, siempre muy disciplinado. Y entonces iba yo en la combi y voy viendo, e iba a ser en Televisa San Ángel. Entonces paso por Televisa San Ángel y digo, me bajo, no me bajo, me bajo. Me bajé, hice la audición, jamás se me va a olvidar porque éramos como 7 personas nada más. Félix, adorado. Él dice, and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 And 6, and a 5 and a 6, 6, 6, 6 and a 7 and 8, ¿no? Ese 6 No, pasó a la Sí, posteridad. Y todos decíamos, O sea, No, no, ¿cómo? no, Porque no no, sabía no. contar. Entonces, No, pero no. bueno, la partitura musical. Afortunadamente yo me sabía la partitura Perfecta. perfecta. Entonces, venía entrenadísimo, estaba yo con Socorro. Yo venía muy entrenado. Había estado en el coro de iglesia, o sea, tenía con qué, porque siempre quise hacer esto, era ¿no? monaguillo. Sí, además fui monaguillo. ¿Sí? Fui monaguillo. No, lo estoy diciendo en Sí, serio. claro, fui monaguillo. Sí, Pero el es caso es broma. que, pues ya que los vamos a llamar, y pues ya fui, hicimos la función, nos entregaron un padrísimo, el bravo, y de pronto yo voy saliendo con una medalla que nos regalan, no sé qué, y entonces veo llegar a tu tía con su corte, entre ellos la Pequelú, Héctor. Entonces, wow, era como en cámara lenta, así, wow, como las Mean Girls. Sí. Entonces sí, me veo así, le dice, tú no me hubieses estar aquí, chavo. Así fue lo que me dijo, tú no me hubieses ¿Héctor? No, No, está ¿tu tía? ¿Tu tía? ¿Cuál de todas? Pues, Es la- que te llenas de La tía. Pulido. La Pulido. La Pulido. Mereces estar Tú aquí. no Pero mereces estar la aquí. Pulido no tenía nada que hacer en Cats. No era Cats, en lo de la Ah, Orlin Jolisli. en lo de la- Discúlpame. En la Orlin Perdón, Jolisli, me entonces quedé. dice, tú no mereces estar aquí. Entonces me quedé frío y dije, ups, Ya era personal. pues sí era personal completamente. Porque además cuando fue lo del concurso, lo primero que hizo esta Socorro fue tienes que ir a tomar mis clases. En lugar, o sea, el contraste, siempre tenía esos contrastes. sí. Y entonces camino 3 pasos más y me aborda una coreógrafa canadiense que me dice, me encantó tu estilo, creo que Debbie. no sé, no me acuerdo, pero me dio su tarjeta en ese momento. Y quiero que vayas a tomar un taller, que no sé qué, no sé cuánto. Pero entonces ya vino Cats, obviamente, y ya no pude estar con ella. Pero eran los contrastes de... Yo siempre fui muy rechazado de audiciones, de proyectos, de todo el tiempo. ¿Por qué crees que eras rechazado? Pues mira, en primer lugar, era una época en que obviamente la belleza física era mucho más importante que ahora. Y Yo creo que es igual. no, No, pero antes era tanto, muy Pero yo más, creo que se sí, era busca clasista, más el más tipo. elitista. Se buscaba el tipo, por Ujú. ejemplo. Si era Mame, pues era en Nueva York, Claro. ahí podía haber más multirracial, ¿no? Sí, digo, Y la última- cosas así, Ay, sí, pero pero cuéntaselo a Morris, que montó Violencia del Tejado, y Abel Fernando era un rabino, no sé qué era. Abel Fernando. ahorita entramos a Morris. Ah, sí, y pero todas bueno, esas. la tía Morris esa parte.
Esto va a estar bueno. Ya quiero llegar, pero espera. Pero bueno, entonces, ya pasó. Era muy rechazado. Era muy Y tú rechazado. dices que por la... Pues por el físico, yo sé, porque siempre me decías que eres feo, es que nada que ver, siempre me decían que bailaba feo, o sea, todo, yo siento que era envidia. O sea, después ya de muchos años, y también Enrique en algún momento me lo dijo, es que la gente tiene miedo de tu talento. Un día me lo dijo y yo nunca lo tomé en cuenta, o sea, yo decía, pues, ¿cuál talento, no? Porque yo decía, yo no quiero llegar a los 50 y que me digan, ay, qué talentoso es. A mí me parecía como denigrante, ajá, ¿no? Que si llegabas era porque eras un chingón. Claro. No seguía siendo talentoso, ¿no? Entonces, pero después yo entendí que se refería a otra cosa completamente diferente. Era muy chavo, obviamente, y siento que era eso, pues también. Pero tú crees, por ejemplo, eso puede ser a lo mejor para teatro, mi punto de vista es que se buscan ciertos físicos, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la jaula se necesitaba uno chinito, chucho. Yo pude haber uno- sido chino, pude haber Por sido ese ejemplo, personaje, por pero ejemplo, no quise pero hacer es la a lo audición. que voy. No quise hacer la audición porque me dio miedo subirme a los tacones. ¿De verdad? Sí. Ay, vieran nosotros a la semana ya. No, yo sé. Y No, pero por ejemplo, son obras que puedes encajar, o por ejemplo, yo hice Malinche, que yo quería bailar, pero nada más bailaban los indígenas. los indígenas, claro. Pues por muy buen bailarín o malo, o sea, no iba a bailar porque no encajas. Yo siento que es más eso, Sí, claro. y a lo mejor tu tipo no encaja para ciertos personajes Y- dentro del teatro. Y me lo han dicho, porque incluso cuando empecé a querer hacer comerciales, me metí a una agencia junto con Diana Avellaneda, que fue la que me recomendó. A ella y a Tony Bates los conocí en la preparatoria, donde había también un grupo de teatro. Ahí fue donde nos conocimos, hasta la preparatoria. Y entonces me meto a esa agencia y de pronto me empiezan a llamar y me decían, pero es que pues no eres chino, no eres vietnamita, tienes tipo mexicano, pero no pareces mexicano. Y no sé dónde por colocarte. Así de plano. Es que Pero además puede que las ser. agencias eran unos culés. Eres Además, Además. ¿por qué crees que soy como soy? Sí, Si sí, la sí, gente sí. llegaba y me lo decía en mi cara. O Pero sea, es que antes era así. Pues sí, no, pero además sí somos muy malinchistas, Sí, porque sí, yo estuve sí, como sí, en sí. 6 agencias y fácil hice casting 5 años, Ujú. me quedé en 2 cosas. Y no me quedaba porque siempre decían, es que necesitamos más altos, Ujú. es que la nariz, es que rubio, Ajá. no eres, es que eres tu tez. Sí, claro. Hice millones de... No me quedaba. Sí, no. Ah, yo por ustedes, yo sí. Sí, digo, pues sí, porque eras blanquito, de ojo claro, amigo, pues también. Digo, en esa época era más, es que ahora ya es de verdad Pero, por diferente. ejemplo, Ahora es diferente. Ahora De es mis diferente. frustraciones Ujú. fue no haber bailado Malinche. Fíjate. Sí, claro. Y no lo hice por ser de cierto tipo. Por Sí, ser claro. rubia. Pero hay cosas, o sea, eso, no por otra. Sí, sí, sí. O sea, Pues mira, así rapidísimo también. Es que yo tengo tantas anécdotas de ese tipo porque alguien vio la obra cuando estábamos chavos y nos viene a Naucali y se acercó. Tú debes de estar estudiando en el Centro de Capacitación Artística en el CEA. No, pues no conozco a nadie. Yo te voy a recomendar. Y entonces me mandan con Cali Domínguez. No, bueno, es así. ¿no? Espérame. Y entonces ahí llega el otro. Y pues sí, pura belleza. Incluso ahí conocí a Maru, conocí a Hugo. Conocí Hugo por primera vez Ruiz. a Hugo Ruiz, conocí a Hugo Emilio Ruiz. Vega, a Claudia Vega. O Mm, sea, de eso fueron mis compañeros. Duré nada más como 3, 4 meses. Y entonces Francisco Martínez, ¿te acuerdas de Francisco Sí, Martínez? Que ese también no tenía ¿te pelos en la acuerdas lengua. que le pegué una gritiza y me salí? Juré que Sí. me iban a correr. No, pues no. No, no Pero me eres de dijeron. ballet, ¿no? Sí, Sí. y me dijeron, Claro. ¿sabes qué, Memo? No regreses a su clase. Ay, Sí. muchas gracias. Sí, claro. Sí, no, es que eran terribles. Y entonces se acercó un No, día. no, ese sí. Sí, no era. Ese sí te lanzaba baquetazos, te ponía el cigarro. Cigarro, Sí, te ay, quemaba. No te quemaba. Pero el caso es que hasta el día que le digo, oiga, maestro, voy a entrar a su clase, haz lo que quieras, porque la verdad, mira, estás feo. No vienes al caso aquí. ¿Cómo te Ya no dijo venga. Así me lo dijo. Y entonces, Alberto Díaz, que estaba ahí, fue no lo conocí también, bueno. Alberto, por azares del destino, porque ya me había visto bailar, ya había visto y todo, y de pronto, pues yo sacadísimo de onda, así, en estado de shock, y te estoy en la barra ahí, ya sabes, estirando, y llega Alberto y me dice, ¿sabes qué, Humberto? Tú vas a ser un gran coreógrafo. Le dije, ay, muchas gracias, ¿no? Digo, esta es mi última clase. Y entonces yo decía, yo así con las zanahorias en la mano, así como esta, como Scarlett,
¿no? Ojalá. Las Jamás me vuelve a suceder, malditas. Entonces, fue cuando dije, me tengo que preparar más. Ahí fue cuando dije, me tengo que preparar más, porque sí. ¿Y tú sí O crees sea, que un coreógrafo tiene que estar preparándose al igual que un ejecutante para conocer técnicas y cosas así? ¿O ya realmente ya tienes una visión que no necesitas estar? Es que, no, esta pregunta es que ahora hay 200,000 estilos Ajá. que yo me quedo en... Sí, no, son estilos, es eso. Y pasa Pero de para moda. tomar estilo, tú tienes que tomar clase de alguien o llamas a alguien y dices, ponle más o menos Bueno, por ya ahí. cuando estás en un cierto nivel, digamos, de estatus, Sí, sí, sí. ya haces eso. O sea, le dices, a ver, manito, me gusta cómo haces, tú ven para acá, tú ven para acá, y ahora vamos, quiero esto. Sí, eso ya. Sí, ¿no? montame esta canción. Exactamente, pero por ejemplo, yo me acuerdo un texto que jamás se me va a olvidar de Crossline. En la película le dice, le dice ¿quién es la que es una cabrona? La que siempre Sheila le dice, tú y yo, no te acuerdas, pero tú y yo bailamos en una obra de teatro. Y le dice, ¿ah, sí? ¿Y qué tal era? Le dice, ¿no? Y dice, eras malísimo. Dice, por eso me hice coreógrafo. Entonces, a mí me dio mucha risa eso, porque dije, qué chistoso. A lo mejor yo no tenía las facultades que tenían otros, porque eso también es la verdad. O sea, yo no tenía esta elasticidad, pero me había esforzado mucho y era muy buen intérprete. Eso me ayudó mucho para Cats, porque yo era así intenso. Entonces, y aparte era zurdo, entonces esa fue otra ventaja, porque en Cats la coreografía era zurda. Todo es del lado izquierdo. Yo era feliz, yo Y era los derechos feliz. sufríamos. Yo feliz porque todas No, latían así, sí, mis sí, piernas hasta acá. Y pero era eso, no fui un gran bailarín, pero tomé las clases, sabía cómo se hacían las cosas, y lo entendías. No, y tenías técnica. Sí, no, claro, porque además Mucha me técnica. metí durísimo, te digo, me ¿Te preparé. acuerdas en qué momento te descubres como el coreógrafo que eres? Mira, yo ya sabía que coreografiaba. Para mí era una parte, pues que ya existía porque yo montaba las obras, ¿no? Ujú. Con mis grupos, o tenía dos grupos de danza. Ahí fue cuando yo creo que en este concurso fue cuando de plano me soltaron las riendas. Fue cuando Hugo, que era realmente el que había formado el grupo, me dijo, a ver, monta, a ver qué se te ocurre. Entonces yo le decía, yo tengo esta idea y vamos a hacer de aquí, vamos a hacer. Entonces, a partir de ahí, pues yo creo que le dijo, vas. ¿Hugo Ruiz? No, es Hugo Harrell. Yo ahorita ya no se dedica a eso, pero él fue bailarín. Bueno, tomó clases con el coreógrafo de Michael, con el de Thriller. Él tomó clases con él, y entonces vino a dar un curso acá, ya se quedó, bla, bla, bla. Pero bueno, gran amigo también, ¿no? Oye, ¿y en qué momento tú, como coreógrafo, porque estabas con el tal Hugo, Ujú. que no sé quién, ya se me Ajá. olvidó el apellido, pero bueno, con Hugo, Ajá. saludos Hugo, empiezas, estabas guiado Ujú. y influenciado por Michael Jackson y Ujú. por fulano y mengano, porque eras repositor. Sí. ¿En qué momento encuentras tu autenticidad y tu honestidad coreográfica para poder decirte, soy un coreógrafo, Fíjate. pero con tu personalidad? Claro. Fíjate que nunca me di cuenta, me lo dijeron. Y me lo dijo Mari. Mari Dueñas. May, no, adorada, la amo. Porque pues yo coreografiaba, o sea, necesitamos hacer esto, órale, ¿en qué estilo? Bla, 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 bla. Porque además, como tú dices, escuchaba mucha música de todo escuchaba, ¿no? Y entonces, un día que estábamos haciendo, creo que celebrábamos el segundo año de Picardía Mexicana, entonces armaron pues una cena, no sé qué, y entonces le dije, ay, chavos, vamos a hacer una coreografía, que no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, para que todo el mundo vea, y pues ya, qué padre. Y dijeron, órale, porque pues amábamos bailar, ¿no? Estábamos en un programa de éxito en ese momento. Oye, pero cuéntanos vámonos a sorpresas. Ay, Fue tu maravilla. primera obra Profesional, digamos, sí. ¿Cómo? Bueno, nos estás contando Ujú. cómo entraste, pero Fabi Larrue era una maravilla, Ujú. una joya, y ese elenco de Padrísimo. Marga. La Zabaleta, Marga. Maru y Gardita Santini. Gente disciplinadísima. Cuéntanos una anécdota. Y Carmen Durán, La que Durán. era la Claro. suplente, La suplente. pero creo que de todas. De todas, sí.
En especial era de Surumberta. ¿Cómo fue eso? A mí me encantó porque obviamente estaba con Alejandro Uribe, que también lo quería muchísimo porque él era el maestro de comedia musical y sabía mucho de comedia musical. También tenía una colección extensa de discos, era padrísimo. Era una pareja muy bonita. Creo que ya estaban divorciados en esa época. Pero fue muy interesante estar, yo aprendía, o sea, absorbía yo como esponja todo y apuntaba y hacía y todo. Y que adorada, porque también adorada está la Zabaleta, pues siempre ha sido una diva, es una diva. Y entonces me acuerdo que decían, quiero la marioneta, no puedo ensayar más en la marioneta. Ya la tiene la señora en la oficina, le decía Alejandro, pero no quiere que, no sé por qué no quieren que la maltraten. Pues a mí no me importa, ahorita vengo, voy a hablar con ella. Y entonces se baja, y parado el ensayo, nosotros así, 5, 10 minutos, regresa. Callada, sin marioneta. No, Y entonces empieza a cantar y nada más le vi las lágrimas escurriendo. ¿Quién sabe qué le habrá gritado aquella? Porque si era de Armas Tomás, la señora era muy grosera. Y me acuerdo que a mí la primera vez que la oí decir maldiciones me impactó muchísimo, muchísimo, porque estábamos ensayando ahí en el Virginia. Y de pronto desde el fondo del teatro se oye, ¡me cago en Dios! ¿Quién dejó estas mierdas aquí? Y yo dije, ¿quién dijo eso? Era Fela. Y yo dije, órale, con esa boquita, pero así eran. Sí. Así eran. A mí nunca me tocó así enojada, pero me imagino Ay, que no. trabajando. De terror, Oye, de cuéntanos, por ejemplo, yo sé que se llevaban muy bien Laura Luz, la Ujú. Zabaleta, ellas Ujú. y Marga, ¿no? No. Que la admiraban, pero era como... Sí, era Sí, padre. sí. Pero que estas eran un desmadre, con Ay, sí. Gardita y mi Maruquita. ¿Tienes algo que contarnos? ¿Cómo eran los ensayos con ellas? Porque bueno, los que hemos vivido obras con la Zabaleta, Ya saben ella cómo puede es. estar así y Ajá. decirte cualquier barbaridad. Fíjate que esa época, en ese momento, todas estaban en la chuleta. Todas. Claro. Porque además el señor Fábregas todavía vivía. Ujú. Y entonces se aparecía en el teatro, así, no sé. Entonces obviamente todo el mundo se cuadraba. Y yo me acuerdo que es muy respetuosa, o sea, siempre muy respetuosas. Maru, bueno, a la hora que se montaban las puntas. No, disciplinadas son. Ahora, todas así. Donde realmente las conocí en el desmadre fue en Cats, precisamente. Más a la Zabaleta, a Maru no tanto. Maru y yo éramos las Sí, concepts. eran las concepts. Pero la Zabaleta sí, híjole, no, era tremenda. Pero creo que ahí todavía ella era muy seria. Oye, Se lo tomaba muy se en serio, esperaban sí. el éxito de Sorpresas porque ya se volvió una obra de nicho. Sí, claro, por supuesto. Y haber participado, Sí, ¿no? Estar ahí en el cómo le hicieron y todo, sí fue muy padre. y era un pianista. Era un pianista, que después se convirtió Oropesa. No. Ya no estaba Oropesa. Ya no estaba Oropesa. Lo hizo este chico que ahora es el mero de Isaac Saúl. Isaac Saúl. Pero Fue su Isaac. primer empleo. ¿Cómo crees? Fue su primer empleo, precisamente. ¿Y has visto las otras sorpresas, las que han estado después? ¿Cómo para qué? Ah, y te iba a preguntar que Bueno, mira, vi nada. la de Salvador Núñez, me gustó mucho. Sí, sí estuvo bueno. Estuvo muy linda. Esta última con ¿La Ricardo. que está ahorita? Sí, con Sí, Ricardo sí, sí. Hu y la otra Hu. Y digo, ¿y eso qué? O sea, no, o sea, mira, si algo tendría Fela, que podría ser peladísima, podría ser una mujer muy dura, pero ellos tenían esta cuestión del detalle, de fijarse en la tela, en lo que hacía. Entonces tú veías, los hábitos los mandaron a hacer con unas monjas, Sí, la calidad. ¿no? Y fueron las monjas a enseñarles cómo ponerse el velo y todo, con las agujas y todo como debe de ser. Y entonces traían aquí su lazo, no sé qué, y voy viendo el vestuario de estas últimas, y se ve que agarraron así un Ricardo cordón. Díaz. Ah, sí. Agarraron un cordón con una cosa estas sí, para cortina, un cortinero así para que pareciera, o sea, digo, eso no es una chunga. Pero están reponiendo con... No, y la La mexicanizaron. coreografía. No, Además la mexicanizaron. Tienes que escuchar las canciones. Ay, no. Tienes que escuchar las Ah, canciones. cambiaron las letras. Todo. Eso es un gran error. Cuando ya hay un éxito, Sí. ¿qué pasó con José el Soñador? Exacto. Con todo respeto. Claro. Pero ya que la volvieron a montar con Carlitos y Fela, y eran las letras, dices, gracias, claro. Dios Sí, mío. pero Sí, pues sí, ni sí, se sí. veía con O, tanta o pantalla. Jesucristo cuando cambia. No, sí, ahorita entramos Sí, ya, en la sí, sí, tecnología. Ni se veía.
¿Qué errores ves con más frecuencia en la Ahorita, gente que está haciendo teatro musical actualmente? mira, lo que pasa es que estamos invadidos de administradores de empresas, de gente del TEC, que no nacieron actores. Empezaron estudiando una carrera de administración, de médico, qué sé yo. Descubrieron que tenían talento porque además con los medios que tienen, entonces es esa gente que está ahorita ahí, que además pues, le gusta obedecer. Entonces, te pones ahí. Como empleados. Como empleados, exactamente. Oye, bueno, después de sorpresas vino Cats. Cats. Es que Cats, espérate. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Lo disfrutaste o lo padeciste con No. nosotros? No, yo amaba Cats. Lo amo. Amo Pero- Cats. Amo Cats. Sufriste Sufrí. desde los ensayos. Pero vale la recuerdo. pena. Ay, sí, no. Manuel Martín. No, bueno, es que Manuel estábamos... Martín. Así. Éramos una compañía enorme. Enorme. No sabíamos lo que era un swing en esa época. No sabíamos lo que era eso. Y ensayaron años. No, aparte, no. Primero fue la preparación de un año. Yo me aventé toda esa preparación. No mames. Yo me iba de pinta muy seguido. Sí, con yo Jaime. sé, se les valía. No, pero un año, Pero bueno, güey. sí, no, fue una cosa increíble. Increíble, la verdad. ¿No les pero- pagaban? Sí, sí nos llegaron a pagar porque era Televisa. Medio sueldo. Finalmente, medio Ah, sueldo. bueno. Sí, no, en ese sentido Y no estuvo era mal. buen sueldo. Sí, estaba muy bien. Y ya después, todavía cuando fue la última audición que vinieron los americanos, que fuimos allá al Limba, ¿te acuerdas? Allá atrás del auditorio. Ahí todavía hubo audiciones. Invitaron a 100 más. Y entonces éramos como 50 del taller más los 100 más. Ujú. Entonces decíamos, ¿y luego? Ay, no, yo lloro. No. No, Y no. olvídate. Y corrieron gente No, corrieron gente horrible. que ya llevaba un año. Sí, ya lleva un año. Ah, o sea, ahí recortaron gente Recortaron de los que llevaban. de los Y que se llevan- quedaron de los nuevos. No, Sí, no sabes. Yo incluso ya nos habían mandado a imprimir las playeras. Yo le decía a Alberto Díaz, yo no me voy a poner esta Que playera. decía gatos. Sí, decía gatos. Ahí la tengo Querían poner todavía. gato. No. Ahí te la tengo. Pues es una joya. Ay, no es. Pero bueno, el caso es que yo me acuerdo, imagínate, esa audición para mí fue traumática porque de pronto me dicen, a ver, el siguiente grupo, Jaime Rojas, Hugo Ruiz, Humberto Manlio y Iker Mitchell. Así estaba ahí. No manches, eran los monstruos. Y altísimos. menos Altísimos menos Hugo. Y dije, no, o sea, ¿cómo? Jaime, que no, o sea, yo impactado. Las patas de Jaime. No, entonces ahí la agarra, porque sale porque sale. Y ya cuando empezamos los ensayos fue que nos descubrieron, que dijeron, a ver, ustedes van a hacer el swing de este, y usted de acá. Y entonces empiezan a montar el No, gol. ¿cuál swing? El suplente. El suplente, bueno, en esa época era el suplente, y entonces, y tiri, ya sabes, ¿no? Y de pronto, ok, todos los suplentes háganse para allá y la compañía que es acá. Y en ese momento, chilladero por todos lados. Sí, Se armó la revolución, así, ¡cama! Porque Khalil nos había prometido, así nos había juntado, hacia cada uno dijo, tú vas a salir en 3 números en el primer acto y al final del segundo acto. Ay, eso no era. Tú- Nunca me dijo eso. A ver, a ti no, porque tú Ah. ya estabas, pero a varios que así nos dijo. Ay, pero ¿cómo cree? Y entonces fuimos con Richard y le dijimos, oye, así y así la producción nos hizo esto, nos prometió esto y esto. Y Richard y el otro dijeron, y Jeff, Y dijeron, Jeff Lee. ¿Qué les pasa, gatas? Que no sé qué. Es que Calibre Sí. verdaderamente. Sí. sí, Y entonces inventaron Quaxo, inventaron Admetus, inventaron etcétera. Y Jemima, ¿no? ¿Era Jemima o Admet? Sí, era Jemima, ¿no? Jemima. Tú te sabes Yo esas me la cosas. sé, pero bueno. Yo tenía mi papel. Y entonces, el papel de Quaxo lo hacíamos Jaime Rojas, Manuel Martín, y aparte yo era el suplente de Pingurriento. Y me tenía que aprender el traje de Pingurriento, el del Cori Compás, No, bueno. el de Memo, también el de Memo Telles, y otro, ¿no? El del tren, y el tuyo. Y obviamente te estaban presionando para que ¿Quiénes fallaras. estábamos en el camerino? Era Jaime, Tú, yo, tú y admito. y Ramiro. Y Ramiro Guzmán. Éramos los 4. No, Y una vez, pero Jaime y yo ya traíamos más obras atrás, Mm. traíamos más background y nos valía madre. Eran terrible. No, pues traemos ya. Y entonces estaba Humberto
y nos dice, ay, chavos, es que me voy a pasar al camerino un mes porque no me acuerdo qué pasó. Ajá. Me voy con Alejandro Treviño Ujú. a su camerino y no sé qué. Y Jaime y yo nos volteamos a ver, pero sin Sí, decirnos nada. pues eran- Ah, sí. Ah, sí. Y empezamos a agarrarle las cosas. ¡Lárgate! Todas sus cosas. Sí, Pero no, cagados de risa. Sí, no, y yo espantado. Güey. Y lo corrimos. Pero le aventábamos todo muertos de risa. Sí, porque eran como las hermanastras. Sí, 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 eran sí. las hermanastras. Porque además es que éramos sus hijas. ¿No? Claro. Es que ustedes son nuestras hijas. Que no sé qué. Ay, que Y las vendíamos por cuidaditos, sí, kilo. ay, no, Que no. las íbamos a prostituir, les decíamos. Entonces llegó un momento que yo decía, Dios mío, aguantaré aquí todo el tiempo. Musicales que has hecho, ¿cuál ha sido el más desafiante? ¿Puede Cats. ser que Cats? Cats, por No, supuesto, para para todos. todos. Yo creo que es la obra dancística más difícil del Sí, ¿verdad? planeta. Por técnica, Sí. las cuentas nada más. Sí, no, es una locura. No, Pero además, locura. qué intensidad. No, la intensidad, ensayado, no. todo. Sí, no, la preparación que necesita. Sí, 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 sí. Y bueno, pasa a Cats, Ajá. todo esto, y viene el diluvio, la obra de tu sueño. De mi sueño. Pero cuenta la anécdota de cuando te llevó el giratorio. Me hice famoso por eso. Es famoso. sí, ya lo platicaron no, aquí. No. Y aparte se burlan tanto. A la fecha yo me sigo riendo. Sí, con ya tu permiso, sé, ya sé. Pero es que imagínate el drama. El drama que hice, pero es que era un megadrama. Pues también me desmayé. Y al mismo tiempo que me desmayé dije, no me puedo desmayar. Estas se van a burlar de mí. Entonces regresé y ¡ay, se hizo pendejo! No, güey, pues era horrible, Pero güey. cuéntale. Mira, yo de necio amaba también la obra. Amaba la obra. Y entonces estar ahí para mí era, pues era un sueño hecho realidad. Y entonces yo cuando llego, precisamente el lugar de Ramiro Guzmán, que además eran los lugares del esposo de Socorro. Yo no sé, me enteré hasta después. Ricardo De Ribli. Ricardo Ribli. Entonces siempre estaba adelante, era padrísimo ese lugar. Yo ni sabía. Entonces, como yo ya me sabía la coreografía, la maestra en 3 días ya estaba yo listo. Me dijo, te voy a corregir algunas cositas, pero yo ya me sabía la coreografía. Te digo que me acordaba. Además, imito la voz del Señor también muy bien. La de Don Manolo Fábregas. Me ponía a ensayar yo ahí la voz de Dios también. Pero bueno, el caso es que me Eso- suben. No, o sea, Y entonces ya cuando estamos en las funciones, de pronto me dicen, Bernardo me dice. Bernie. Me dice, ay, es que estoy muy cansado. Que le digo, ay, no te preocupes, yo te suplo. ¿No? Y yo dije, ay, si yo, con tal de estar en el loop. Pero así podían decir, tú me suples y no Fue a hablar, entro. fue a hablar con Ah. sí, con Socorro. Le dijo, ay, Ah. pues lo vas a hacer un rato. Ah, sí, no te preocupes. Ah, sí, tú descansa. ¿No? Entonces el necio viene a la escena antes de la boda, está cantando Clementina ahí en Proscenio, y todos nos teníamos que acomodar en una tarimita que estaba ahí del segundo ciclorama. Y entonces se suponía que todos debían estar pegados a la pared. Ah, no, porque todo el mundo echado ahí en la tarima. Y entonces llego, me siento en un cubículo que era con unas escaleritas, no sé qué, entonces me siento de lado. Los tenis, bueno, unos zapatos horribles, una goma horrible. Y entonces me siento así y empieza a girar. Y de pronto la goma se atora y se mete mi pie adentro En el giratorio. del giratorio. Y entonces yo, para no hacer ruido, decía, deténganlo. Hasta que volteó una... ¡Ay! Y empezó a gritar. Y se pone a gritar así. No, yo no, la chava esta, yo no recuerdo ni quién era. Y entonces así detienen la obra, se llama despapalle. Yo ya no sentía la pierna. Yo sentía como puro líquido ahí. Decía, yo ya no tengo pierna. O sea, yo ya no tengo pierna. Pero Y- te fuiste junto con el giratorio. No, me quedé, o sea, yo estaba parado y me quedé, entonces esto me giraba, Girabas para el papel de Garfio. Casi. Nunca. Y entonces, no, espérate, regresa en el giratorio, con todo y pata. Otra vez. Ahí empujando todo. Ay, no. Sí, fue un desastre. Y aparte en la oscuridad, porque aparte era oscuro. Bajan el telón, no, ya es un desmadre. Y entonces yo alcanzo a ver ahí, veo unos jirones de tela y dije, ya valí madre. No es cierto. Pero en el momento que yo ya estaba pegando en el piso, oigo a Gerardo González decir, se desmaya, ¿no? Y entonces yo dije, no, pendejo, no te puedes desmayar. Y entonces de ahí todo el mundo, no, que te hiciste guaje, que quién sabe qué. Y después yo gritaba, Virgen de Guadalupe. Ay, no.
Hairspray. Ok, esa fue... ¿Qué? ¿Por qué me...? Ajá. Bueno, ¿Qué es el Hairspray de...? No, compraron los derechos, un cuate que compró los derechos Ajá. y lo hizo a nivel amateur, o sea, a nivel estudiantil. Pero... ¿No es el que estuvo en el Manolo Fabregas? no, estuvo en el Silvia Pinal, en el nuevo. Ah. En el que era el Diego Rivera, estuvimos ahí, hicimos como 10 funciones, ¿no? Estuvo padre. Lo que pasa es que ahí repuse la coreografía de la película, porque dije voy a reponer la coreografía de la película. Que eso es algo que también, se los quiero decir a todos los coreógrafos, ¿eh? Olvido, es O sea, distinto. chavos, de verdad, las carapias, las ayalas, todas estas que se les dedican a reponer, no tienen ninguna vergüenza de decir reposición porque es bien difícil. Es Claro, verdad. yo creo que es peor. Que decir, Vamos a ay, ver. yo lo inventé de cero con mi video, lo soñé en YouTube. Pues sí, lo soñé en YouTube, así están. Sí, pero muchos son repositores. Son repositorios y no tienen nada de malo ser repositor. Pero creo que es más difícil que ser, bueno, no, porque tiene después sus no, cositas, está cabrón las dos pero cosas, tiene un claro, super Sí, mérito. claro, por supuesto. Pero además ahí hiciste la de la película, que La de la también la de la película. película está Súper cabrón. complicada y tenía, fíjate, los chicos que hacían de los afroamericanos estaban sensacionales porque eran puros chicos que bailaban hip hop. Eso era padrísimo, Wow. padrísimo. Ok, luego viene y se me ocurre para la segunda apuesta de Ujú. Una vez en la isla. Ah, sí. Porque es que estoy dejando Sherazade al final. Ah, muy bien. Yo sé, pero cronológicamente Ujú. más o menos. Y luego tus Ujú. obras. A mí se me hizo muy padre el trabajo de Memo en la primera apuesta, pero sí quería otra cosa hacer para la segunda apuesta, porque era otro tipo de teatro. Es que íbamos con Fela, pero otro día les cuento por qué no entramos con Fela. Porque le dije, ¿cómo? Y yo ya tenía que estrenar. Y por eso me fui al Galerías. Otro día cuento por qué acabamos en el Galerías. Porque le hablo a Tony. Y le digo, oye, es que quiero esto y esto. No sé por qué a Tony. Y me dice, oye, pero con Manlio. Y yo había ido a los ensayos de Sherazade, porque yo me llevaba mucho con Olga, Sí. y bueno, con Olwini. Y vi la coreografía que estabas poniendo, Que porque estaba fueron poniendo. como simultáneos. Sí, estábamos en el Poliforum. ¿Eh? En el Sí, Poliforum. O sea, yo en la primera apuesta de la isla iba a los ensayos y había visto el trabajo de Manlio. Ujú. Y pero bueno, conocía más a Memo. Y para la segunda le habló a Tony y me dice, oye, pero me gustaría que también estuviera Manlio. Le dije, por supuesto que sí. Porque este señor es un coreógrafo que yo con su debido respeto y distancia, es un Bob Fosse, que te cuida el dedo. Sí, Y totalmente. casi que les dicen, se dejan crecer las uñas 2 milímetros, es capaz. Sí, sí, eres así. Y los ojos. El dedo, el ojo, Sí, sí, el sí. pelo, la rodilla, el dedo Ujú. del pie, este es así Sí, y sí, este sí, es sí, así. sí. Así es de detallista, que es eso es un don Sí. y es un estilo Con su que estilo. cuida. Él es tan perfeccionista que yo le hablo para poner esta segunda apuesta de Una vez en la isla junto con Tony, que yo quería otra cosa de lo que había sido la primera apuesta. Y hicieron tanto Tony como tú, todo era un lenguaje con las manos, cada nota, cada palabra. Una locura que yo nada más decía, si llega a faltar alguien, a ver quién chingado se aprende eso. Pero hicieron todo con una narrativa de manos. Hicieron una joya. Y no porque haya sido mi obra yo produciendo. ¡Qué joya de Sí, sí, coreografía! Yo me acuerdo perfecto. Sí, es que ¿Qué fue para además, ti eso? híjole, Porque aparte te encantaba, ¿no? me encantaba la obra. Siempre me gustó mucho esta cuestión de lo antiguo. Porque también Enrique, cuando me habló para Sherazade, me dijo, es que me gusta mucho el lenguaje que manejas con tus manos. Porque en todo el mundo ves que tengo dedos muy bonitos y que tenía manos de pianista y que los movía muy bonitos.
Y para otras cosas. Sí, era- para otras cosas. Le decían el Magic El Finger. Magic Finger, pues imagínate. Entonces, bueno, el caso es que además me gusta mucho como las culturas antiguas, todo esto. Entonces yo sabía que esta cultura se tenía que comunicar de alguna manera a través de rituales y de cosas. Y yo se lo comentaba a este Tony, porque además yo creo que eso es importante en una obra de teatro. Como cualquier obra de teatro, tienes que hacer una investigación, les dije, tienen que caminar de esta manera porque los aldeanos siempre andan descalzos, entonces no pueden caminar igual que los bosón, ¿se acuerdan? Ujú, Los bosón tienen que caminar como de puntitas y ellos tienen que caminar con la planta del pie. Entonces había toda esta historia que nos creábamos, que le decía, es que este detalle, y el lenguaje que debe de haber precisamente de ellos, de cómo se comunicaban, porque empezaban en una hoguera. Entonces ese ritual de la hoguera era muy importante, ¿no? Y incluso cuando la volví a montar ahí en la ANDA, en el CC ANDA, como parte de una graduación, los hice que hablaran no eran como veracruzanos, pero sí tenían ese acento como de isleño, entonces era muy Caribeño. como caribeño, entonces a la gente también le gustó mucho eso. Entonces trato de que no nada más sea una cuestión de, ay, qué bonito se ve, Sí. sino que también tú digas, ah, mira, es que caminan así, o sea, pues sí, tú dices los detalles, para mí eso es muy importante. Sí. ¿no? Y luego Toda la te historia. lanzaste durísimo Ujú. haciendo, desde que yo lo conozco, Star Wars, que yo la vi cuando salió en los 70s y no he visto otra película Yo que me va a matar, pero tampoco. bueno, hiciste Star Wars con G, Ajá. vamos a hablar en A ver. conjunto, la saga Moe and the Stars Ah, eso fue con Moisés Palacios. Ay, y padrísimo. Rock's Circus. Ese fue un espectáculo con Moisés Palacios que me llamó también. Era como un concierto de él, vocal, y con puros cantantes y también cada número era pues, puras canciones de los 70. La cereza del pastel. La obra que todo el mundo vimos, yo creo que mínimo 15 veces y de ahí para arriba. Sí. Cerezada. Cerezada. ¿Cómo se conjunta esto? Bueno, Olga y Enrique venían de Malinche, pero esa mancuerna, y luego hicieron mancuerna contigo, tan es así que gracias a Cerezada, que se habían distanciado, es que acaba de venir Mariana Garza. Ay, mi amor. Y lo vuelves a reponer. Pero cuéntanos, ¿qué fue la consagración de Maru Dueñas, Ujú. de Dianita Navarro? Sí, claro. O sea, y esa obra, esa música y tu coreografía Ujú. eran un todo que se volvió un clásico. Sí. Icónico. De un infantil. Ujú, ujú. Sí, exacto, un Exacto. infantil. Teatro Familiar. familiar, exactamente, teatro familiar. Fíjate que no viene de la nada, viene de todo un proceso, porque en la época que estábamos haciendo teatro amateur, Diana, Tony y yo, hicimos Anju, ¿no? Y entonces Enrique nos ve, ya nos había visto antes en otras cosas, y de repente dice, oigan, Enrique Caer. Enrique Caero, Enrique Cairo. el escritor de la obra, nos dice, ¿saben qué? Necesito gente, no les puedo pagar, pero necesito gente que venga a cantar los coros de las obras que estamos queriendo producir. ¿Aceptan? Y yo dije, pero por supuesto, yo no tengo ningún problema, porque además en esa época pues éramos chavos, todavía no trabajábamos, Vivían con sus familias. vivíamos con la familia, etcétera, Con etcétera. JJ Juez. JJ Juez. Y entonces resulta que empezamos con esto y empezamos primero con fue primero Macario, después Yo fue fui a esas lecturas. sí. No, pues ahí se sentaron las culisas, se sentaron los morros, se sentaron todo el mundo ahí para decirnos, el teatro mexicano no vende. Bueno, Era no. después de Malinche. Era después No de Malinche, manches. exactamente. Pero 2000 Malinche fue- fue un fracaso Sí. económico. Sí, Sí. pero bueno, el caso es que Enrique en un momento dijo, ¿sabes qué? Gracias, o sea, quiero agradecerles de alguna manera a ustedes que me apoyaron. Y entonces escribe El Príncipe Feliz, Ujú. ¿no? Crea la obra para ellos, yo no estoy en la obra, pero me dice, tú dibujas bien bonito, ¿por qué no? Y sé que te gustan los personajes fantásticos, ¿por qué no me diseñas al príncipe y a la golondrina? Y entonces le hice el diseño, quedó fascinado, me dice, ay, ¿te das toda la producción? Y yo quiero coreografía.
Moría de ganas por coreografiar. Y Pero precisamente un día me dice, porque yo había hecho un concierto de puros musicales mexicanos con música en vivo. Ahí fue donde vio una cosa que hice con puras manos de qué plantón. Y me dijo, es que eso que vi es justo lo que necesito para esta obra. Entonces me sentó en su casa, en su departamento, me sentó ahí, jamás se me olvida, estaba aquí enfrente y con el libreto y me empezó a leer Sherezada. Y entonces me quedo frío, porque además yo ya para esa época, que ya también era tremendo, yo le decía, ay, esto está mal. Así yo sin saber nada, le decía, eso está contado mal, o sea, no viene al caso por esto, y esto, le decía, y Olga, y él decía, no, hay que reescribir, ¿no? Yo decía, órale. Y yo no me daba cuenta, yo simplemente lo hacía. Pero bueno, entonces cuando lee la obra, le digo, Enrique, esto es lo más redondo que has escrito en tu vida. Sí. Digo, es perfecta. Me digo, está Perfecta. padrísima la obra. Me dice, pues quiero que tú seas el coreógrafo. Bueno, me fui para atrás, dije, qué maravilla. Claro que sí, por supuesto que sí. Y aquí la guía fue él, todo el tiempo le decía, ¿qué quieres aquí? ¿Qué necesitas? Yo siempre era eso. Y ya sobre eso, pero incluso yo enseñé a caminar a Dinarza. Porque yo le decía, ella tiene que tener un cierto caminado. A ver, entonces le dije, deja de caminar así, porque era una época que experimentábamos, porque realmente estábamos creando de cero. Sí, A mí llegó un momento en que se me secó el cerebro, tal cual. Sobre todo cuando llegábamos al número de las 1001 noches. Yo era muy inseguro, y Enrique siempre me terapeaba, siempre me decía, no, tú puedes, que sé. Y entonces él muy cabrón, le dije, es que no sé qué voy a hacer en las 1001 noches. Ya no se me ocurre nada. Digo, ¿qué se te ocurre a ti? No, pues que usen los cojines, que cuenten historias, los cubos, que pasen cosas, tienen que pasar las 1001 noches, tienen que pasar ahí en ese momento, como si fuera un momento cinematográfico. Siempre he sido como muy así, muy de imágenes, ¿no? Y entonces le digo, no encuentro la coreografía, y entonces me dice, qué lástima. Ahí es cuando Memo ¡Ay, no! Memo Méndez va a decir, ¿ya ves? Por andar apoyando a esta. ¿Eso te dijo? Así, y entonces Sí, yo claro. encontré en cólera, dije, a mí ninguna. Y entonces apareció el número, al otro día yo ya lo tenía perfecto, ¿no? Entonces, y es uno de los números más bonitos. No, Sí. de La berrear. exposición fue muy padre. Bueno, Enrique ya estaba. Oye, yo tengo una pregunta. Ajá. Bueno, yo sé que ahí se reconciliaron, Sí. que contó Mariana. Sí. Eh, Ay, yo lloré tanto ese día. Sí. ¿Por qué repusiste las mismas coreografías después de tantos años? Eran casi iguales. Sí, sí, no casi sé iguales, si, sí. porque no me La única que sí se cambió un poco fue la Pero del ¿por 1001 qué noches. y no hacer una nueva propuesta como lo que Ujú. hice en la isla, que fue primero una y cambié todo? ¿Por qué Reponer. volverlo a hacer tal cual? Pues mira, fíjate que no fue tal cual. Sí, obviamente No, había sí. números que tenía que conservar tal cual. Y era el concepto de los cubos. Ay, Exacto. perdón, no es Sí, agresividad. no. Yo sí me quedé, si te tengo a ti, tengo un Enrique que vámonos. Es que también a otra ahí cosa. está, yo me acuerdo que esta Mariana decía que ella se enamoró de Sherezada cuando la vio con Maru. Y ella quería hacer exactamente la misma obra. Bueno, es que yo Sí. no le pregunté por qué, pero Ujú. esa era pregunta para ti. Sí, claro. sí. Una de las razones es esa. La otra era que, por ejemplo, yo también ya llegué con otra, obviamente ya era un coreógrafo con mucho más maduro, y entonces me acuerdo que llegué y dije, a ver, la historia de la nube negra no es nada más la nube negra, no es el personaje, es la sombra de la esposa. Entonces tengo que hacer en este número la escena de la traición de la esposa, para que se entienda que ella pesa sobre él, ¿no? Y todo el tiempo aparece, cada vez que aparece era la sombra de la esposa, ¿no? Y eso no existía, por ejemplo, no existía. Fue una de las cosas que se pusieron. Y hubo detallitos que cambié, que también para que se entendieran más. A mí uno de los momentos que me fascina es cuando la nube negra baila con Sherezada, que es como si la muerte la rondara. Sofía Entonces, Sánchez. híjole, no era, bueno, a mí mira, se me pone la carne de gallina porque era un momento hermoso. Y Oye, pero era bueno, como para todo. cerrar Ujú. la parte polémica. Ay, Dios mío. Para que todo el mundo salga de dudas. Ajá. Y el ping-pong. A ver. El ping-pong. Ay, el El ping-pong. ping-pong al final. Que te lo preparó Rodolfo. Ah, muy bien. A ver, ¿crees que en el teatro musical existe demasiada hipocresía alrededor de la crítica,
Ay, está Sí, padrísimo. Sí, claro. Y tú no te quedas callado. Tú lo sueltas y eso te ha traído, porque yo te leo en redes y yo te digo la verdad, yo digo, qué necesidad de expresarlo. Yo prefiero, si algo no me gusta, no ponerlo, y si algo me gusta, lo pongo, pero, y me evito de... Pero tú no. ¿Por qué? Terapia sin filtro. Mira, yo creo que en este país es increíble que ahorita que viene el Mundial, toda esta gente de los narradores, los expertos en fútbol, que uno como artista dice, ¿de qué jaladas están hablando? Critican, se acaban a los jugadores, a todo mundo, desde la dirección hasta el portero. Y les dicen unas cosas y en el teatro no. En el teatro siempre, ay, vengan a vernos. Ay, está bien bonita la obra, aunque es una mierda, pero está bien bonita. Vengan a vernos. El teatro se está muriendo. Ay, necesitamos de sus aplausos. ¿Qué es eso? Te amo, te amo. ¿Qué es eso? O sea, no. Por eso, a ver, ¿cómo es posible que en Broadway, al día siguiente que estrena, la crítica? Y por una mala crítica cierran. Sí. ¿No? Sí. Y aquí no. Aquí es una monserga lo que hacen mis casts, mal cantado, mal actuado, mal bailado, y todo el mundo aplaude, pero ay, apláudanos, por favor, no sean gachos. Vengan al teatro. Pero es necesario, por ejemplo, esos enfrentamientos en redes. Yo me angustio. Yo Te sé, voy a hacer- ya me han amenazado. No, es a lo que voy. ¿Cómo? Pero tú te Sí. enfrentas aparte con los grandes. Hablas de Morris, hablas de Go, hablas de Carapia, que, bueno, de mucha gente, de la murga que salió Ay. y todo ese relajo. Ajá. Hasta Jaime contigo hubo Jaime, una controversia. sí, hay una fricción. Yo no sé, ¿tú qué opinas? Es mi punto de vista. No, y te lo digo porque tenemos que subir el rating, muchachos. Yo siempre he dicho, bueno, aprendí, porque todos somos muy críticos cuando estamos arriba Sí, y claro. soy mejor que todos. Pero pasa el tiempo y dices, era igual que todos. Sí, claro. Y yo tengo algo que siempre he dicho, yo puedo decir me gusta o no me gusta, porque pues, o sea, pero está bien o está mal, ¿con qué derecho tiene? Porque no creo que nadie quiera hacer algo mal, No, claro. pero siento que de repente tú, si te avientas a decir, es que está mal esto, perdón, pero no creo que tengamos ninguno la autoridad moral para decir si está bien o está mal. Yo, a lo mejor técnicamente los bailarines no estaban, sí, pero no es más fácil decir, ay, híjole, no me gusta, a decir, está mal hecho, Mira, y causarte... tantos problemas. Hasta el grado de que nadie me contrata por eso, sí, claro. ¿Vale la pena? Yo digo que sí, mira. Todo esto es subjetivo siempre, ¿no? Sí. Eso de la autoridad moral, pues mira, a mí me han exigido siempre mucho. Siempre, todo el mundo. No quiere decir que por eso tengo que quitar mis frustraciones. No, al contrario. A mí siempre me dijeron de frente las cosas. Lo platicamos. Sí, Carla, sí, de sí, pronto sí. Carla Estrada me decía, esto no me gusta, cámbialo. Y a lo mejor yo me ponía en plan payaso y decía, ay, no, si yo soy un artista, no puedes hacerlo, porque tienes que resolver. La televisión es otra cosa, es otro medio, ¿no? Y durante muchos años en Picardía Mexicana, que eran obras de teatro, pues también eso exigía, ¿no? Pero cuando de pronto dices, voy a remontar Ramos sin Barreras, y me voy a saltar la coreografía de Jerome Robbins, me vale madre, porque yo soy bien creativo, pero a ver, aquí el único que podría hacer eso es Memo Telles o un coreógrafo de contemporáneo que no tenga nada que ver con esto. ¿Qué pasó con la película? O sea, es una maravilla la nueva película, ¿no? Pero entonces no se preocupan por eso. Y entonces de pronto ves las audiciones, porque además tienen el cinismo de subir las audiciones como si fueran lo máximo, y de pronto ves a puros chamaquitos como de 15 años intentando bailar en un nivel que no tienen. Entonces, eso habla de que no hay alguien que esté preocupado. ¿Y sabes por qué es? Porque antes las obras las producían los mismos artistas. Manolo, Silvia, todos ellos, Julissa, eran artistas, tenían este saborcito, todo se reponía, ¿no? Sí. Ahora todo se renta.
Se renta la escenografía del Rey León, se renta la escenografía de La Bella y la Bestia, y de pronto se renta también la coreografía. Pero en los casos, por ejemplo, Morris, pues es una familia de fabricantes de uniformes, Ujú. ¿no? Go, pues heredó todo esto. ¿Cómo se llama el que está en el Hidalgo ahorita? Torres, que fue el productor de la segunda Sherezada. Él es administrador de empresas, ¿no? Entonces, ahora resulta que los productores son las estrellas y no el espectáculo. Pero puede ser... Pero no tienen esa visión de Sí, cuidar claro. los detalles y de Sí, esto sí, y de sí, la, sí, la sí. parte artística. Entonces pongo a mi primo, pongo a la que me cae bien, que siempre ha pasado, lo sabemos. Que Y ha seguirá pasado. pasando. Y la amante. Y no nada más así, aquí. No, claro, en todos Claro, lados. en en todos todos lados, lados. cualquier ámbito. Pero sí, pero siento yo que el nivel de interpretación ha decaído muchísimo. Sí hay muy buen nivel dancístico, hay muy buen nivel vocal, Sí. sí lo hay, sí Pero lo hay. mucha chusca. Pero la parte de la actuación está de la fregada. Sí. No hay interpretación, es frío completamente. Es lo que te digo, me paro aquí, canto, veo el cielo, regreso, me siento. Eso es lo que es. Y entonces tú también, como casi todos, como ves que trae Go sobre Ujú. todo, por decir nombres, total. Como Bollywood. ¿Eh? Es como Sí, Bollywood. Bollywood, ahora con las pantallas estas que ya lo meten todos, que Ah, son sí. una maravilla, pero para show. Sí, claro. ¿Dónde deja el teatro, la magia del teatro, el actor y la interpretación? Porque no puedes competir Ujú. contra esas pantallas que están a 1000 por hora. Sí, no, es que además, mira, Go viene de hacer los espectáculos infantiles de Barney, de todo esto, que es muy Disney, ¿no? Toda Sí, esta sí, cuestión claro. como muy de estilo de Nickelodeon y toda esta cosa. Entonces, a él no le importa eso. A él lo que quiere es un Frankenstein lo que está haciendo ahorita. Es un Bollywood. El Bollywood es esta cuestión así exagerada. De la India. De la India, exactamente. Es tin, tirirín, tin, 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 tin. Pero entonces aquí él está sacrificando al artista por la tecnología. Sí. No está mal utilizarla, lo hemos visto en varios espectáculos, digo, Dreamgirls en Londres, era con pantallas y todo, y te da un momento como... Es que yo ahí iba. ¿Cómo Ujú. ves ahora las producciones de Vita Ujú. y de Sunset Boulevard? pero, Que finalmente es... pero las imágenes te ponen en contexto del tiempo, espacio, y Ok. solamente se mueven cuando es necesario, Exacto. ¿no? Si de pronto ella hace, ¿no? Y entonces da la impresión de que vuela, ok, pero se detiene, y es una escenografía. Pues estamos hablando de Sí. dos adaptaciones Ajá. de la modernidad De la modernidad. al teatro. Ujú. Lo que hizo, es que no me acuerdo cómo se llama el director, porque yo ya no De tengo cuál? nada más que Licky Dose. Pero de esta nueva Evita, no. Sí, Ah, esta ok. nueva Sí, Evita brutal. son pantallas, Ajá. todo es multimedia, se dice, Multimedia, ajá. contra lo que nosotros de repente Que ya lo decimos. hacía Julissa. Sí, Julissa sí. con el show de terror de Rocky lo hizo y era maravilloso. pero ahora con, creo que Matilda, que no lo he ido a Ujú. ver, pero fui a ver José el Soñador y no sé qué otra, Jesucristo, que las pantallas te Pues, bombardeaban. ¿Cuál es la diferencia entre que uno está bien hecho y otro está mal hecho? El buen Bueno, gusto. no mal El hecho. buen gusto, es el buen gusto. Ok. Porque, según sé, Go tiene, o sea, firma contratos de que él es el único que puede decidir qué sucede en el escenario. Y si a él le gusta Está en eso, su derecho. sí, está en su derecho. Como dice él, es mi dinero, yo hago con él lo que quiera. Y aparte le va bien. Sí, le va, digo, Sí, Creo. bueno, a 5,000 pero pesos el boleto. pero las pantallas también justificadas, ¿no? Que de repente... Exacto, justificar. Exacto, esa es la palabra. Hay que justificarlo. O sea, hay que justificarlo y no. Porque ya es como yo le digo en las cargadas cuando iba a Cancún, y cada 3 segundos una cargada en la coreografía. En lugar de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, cargada. Ay, no, Bajo como 1, 2, bailarín 4, yo 5, 6, 7, renuncio. 8, cargada. Ay, no. Entonces llega un momento que visualmente te cansa. Ya no Sí, es, sí, ya sí, no sí, es sí. increíble, ya no es. Pues ya lo viste tantas veces Sí, sí, que sí, pierde sí, sí. totalmente. Pero esa es una cuestión de educación, Claro. de educación artística. Oye, va mi última pregunta para entrar al ping pong. ¿A ti te preocupa caer mal o prefieres ser incómodo aunque incomodes? Yo te quiero así, ¿eh? Sí, no. Porque habemos gente Sí, que claro. sí me angustias, me entra... Pero ese es Humberto Mayo. Sí, Ese es Humberto. Mira, yo
yo no sabía que había gente que le encantaban mis comentarios, hasta que un día me pararon, me dijeron, maestro, amo tus comentarios. Incluso Hay gente que te apoya. hubo artistas que me llamaron por teléfono para decirme, gracias por la crítica que hiciste de tal obra donde yo estoy, qué bueno que lo dijiste. Claro. Cuando fui a ver El beso de la mujer araña, o sea, después de haber visto a Chita Rivera, que en paz descanse, Sí, nuestra chita. nuestra Chita, y de pronto ves a aquella bajar en una caja con unas telas así de como momia de Guanajuato, cantando. De mis tías no vas a estar Sí. hablando. Así, y la cajita moviéndose mientras ella canta The Spider-Woman, no sé qué. Y después, a ver, ¿qué productor no se preocupa por su artista y le dice, tienes las piernas demasiado flacas, vamos a ponerte un muñeco, vamos a ponerte un muñeco, vamos a hacer, o tápalas. Tápalas. Sí. Y era Vitola. Y yo le digo, Sí, era qué Vitola. mala onda, Sí, qué mala no, Y onda, aparte, y aparte no baila. qué mala onda, que no Y será cuides. Vitola, ¿eh? Es que yo aprendí a cuidar a los actores. Sí, claro. En el diluvio eso pasaba, ¿no? Estaban los cantantes, en Cats pasaba, estaban los cantantes que bailaban, los que no bailaban, y había una coreografía para ellos para que se vieran bien todos. Sí. Pero en el bien del espectáculo, pero volvemos a lo mismo, es una educación artística que no existe. Exacto. Y si tienes un director que además le da miedo Sí. decirle a la estrella, porque además es también la que puso el dinero, No se me vaya a ir. no se me vaya a ir, entonces, ay, mi amor, te ves divina. No. Vamos a Entonces, cuidarte. la honestidad no peca, pero incomoda. No, porque además es mejor decirle, a ver, te voy a cuidar. Porque a mí, cuando trabajé en televisión, llegaban las artistas y me decían, ay, maestro, por favor. Porque inmediatamente en cuanto dicen, aquí tienes al coreógrafo, me pasó con Carlitos Espejel, ¿no? Ah. Yo no bailo. Así, lo primero que te dice, yo no bailo. Digo, no te preocupes. A ver, ¿qué sabes hacer? A ver, a mí se me ocurrió esta parte, no sé qué. También fue su coreógrafo. Y entonces No. cuando se dio cuenta que yo lo trataba con honestidad y con cariño, le digo, a ver, ¿qué es lo que puedes hacer? Esto no funciona, esto funciona, vamos a utilizar esto. Ay, maestro, gracias. Yo lo senté en La la ladino, le Pankowski. dije, no, tú te sientas. La Pankowski me lo dijo. Un día me dice, tú tienes el don. Yo dije, perdón, dice, sí, tú sabes cómo enseñar a la gente. Y si nadie tiene eso. Sí. Y nunca me Es había un don. encontrado Sí, con sí, alguien sí, así. sí. Porque, No, vaya que porque sí. cuando estaba en la televisión tenía que coreografiar gente que no bailaba. No, sí. Y la Y gente más. decía, qué Sí. bruta tu coreografía, ¿no? Pero Sí. sí, entonces debe haber un respeto al artista desde ahí, ¿no? De que, ok, está limitado, pero vamos a sacar lo mejor de ti. Sí, claro. No te voy a arriesgar a que parezcas Vitola. O sea, no. Y que además todo el mundo se aguanta la risa, jiji, nadie se los dice. Pero ¿sabes qué es lo más Exacto. bonito? Ahora que fui a ver la tiendita de Qué Horror, la tiendita de Qué Horror, y entonces Ricardo Díaz le encanta invitarme para decirme, ay maestro, qué bueno que viniste para que me destroces, ¿no? Pero ya estás chunga, porque le digo, ay, ¿qué onda con tu, ¿cómo se llama? Jim Carrey de la 4T. O sea, el argentino que hacía a Orin Escribelo era una cosa espantosa, totalmente fuera de tono. Y entonces le digo, oye, está muy mal él, ¿y por qué no lo cuidas? Ay, maestro. Entonces ya no te toman en serio, porque ya pues, les vale. Ay, no. No les vale. Pues no sé, y va a venir Ricardo Díaz en, Ah, en 3 breve, semanas. en breve. Mira, yo a Ricardo lo quiero mucho, siento que es un gran talento, pero yo quiero ver una obra donde diga, wow. Oye, Iván, entonces vamos a seguir teniendo, ¿me vas a seguir angustiando en redes? Sí, ¿Quién sí. sabe? Mira, ya también cansa, también. Digo, después de esta última experiencia que vas y le dices, en su cara le dices, a ver, papá, así, te dicen, ah, qué chistoso. Sí, porque además así es la gente ahora. Sí, ¿eh? así, ahora ya. Es Ya que se acá ya ríen. cambió todo. Sí, es que ha cambiado, es eso, que ya, pues, o sea, desde tu nicho, Sí, puedes decir lo que quieras. Ah, sí. ¿No? No, a mí no me ha importado, pero es que yo ya de Pero acá aparte para 4 gatos que van también, o sea, dices, no manches. Humberto Manlio, tenemos un ping-pong. ¿Estás Ah, listo? ping-pong, muy bien, sí. ¿Estás listo? Ok. Un musical que todo bailarín debería ver. Que todo Belén debe ver, La Calle 42. El mejor número de apertura de un musical. Calle Calle 42. 42. No, fíjate que no, el mejor número. O sea, un opening, el mejor Ajá, opening. Yo digo que el de La Bella y la Bestia, fíjate. Ay, es hermoso.
porque te cuenta todo, o sea, todo es una historia preciosa, además todo es muy bonito. Coreógrafo que admiras profundamente. Martin Allen. Oh. Yo le aprendí muchísimo a ese hombre, nada más de verlo, nada más de ver su trabajo. ¿Qué musical te hubiera gustado coreografiar? ¿O te gustaría? Me gustaría coreografiar, hay mucho. Caray. Así coreográfico. Ay, es que sí está difícil. Sí, es que hay un chorro. Hay un chorro. Más bien me gustaría, más que coreografiar, me gustaría dirigir y coreografiar. Me gustaría dirigir y coreografiar Rent, por ejemplo. Me ¡Wow! gusta mucho. ¿Ensayo matutino o nocturno? Matutino. Ay, sí. ¿Jazz, tap o contemporáneo? Los tres. Si tu carrera fuera un musical, ¿cómo se llamaría? Manlio the Musical. Es. No. A New Musical. Manlio the Beach. Bitch, it's Manlio. Ah, Sí, Bitch, it's Manlio, Ese me a New gusta. Musical. Te bautizamos. Ay, Sí, ya. qué joya tenerte, amigo. Ay, no, De gracias. verdad, Muchas qué joya gracias. tenerte. Oye, no, y yo, bueno, sabes que te quiero mucho, Ah, yo te también. admiro. Sí, Y hemos trabajado varias veces y si tienes un talento y tienes una peculiaridad que es el detalle y la perfección, que ese es un don. Ay, gracias. Y bueno, tienes hasta don para meterte en pedos. Híjole, Y sí. tienes, o sea, justo ahí donde le duele y te metes en una, pero dejarías de ser tú. Entonces síguelo, aunque yo a veces sí me angustio que digo, ¿por qué así? Es que, mira, te voy a decir una cosa. Si de alguien aprendí fue de ti. ¡Ay, qué estúpido! Por supuesto. Por supuesto, claro, con toda esta revolución que tenías tú y todo este rollo así que te enfrentabas. Sí, la Yo te verdad. lo juro que nunca. Pero no había redes. Exacto, no había redes, no había red de Imagínate. protección. Pero yo, cuando pensé que me iba a enfrentar con una fela, a decirle yo, usted está mal, señora, ¿no? Claro. Y después salía yo temblando, ¿verdad? Porque decía, ¿cómo me atreví? ¿En qué momento? O en televisión, toparme con un Marco Antonio el de pelo blanco, ya no sé si sigue ahí que trabaja. Ay, Marco. Marco, sí, él. sí. Que un día también tuvo un Marco enfrentamiento, Marco Marco Flavio. Flavio, que un día me dice, a ver, es que no me gusta cómo está esto, que no sé qué, no sé cuánto, a ver, cámbialo, ¿no? En este momento. Y tú, el equipazo, digo, ahora van a hacer esto, porque me sabía la música perfecto, entras aquí, entras acá, se graba, pa. Ah, no, ¿sabes qué? Quítale 2 ochos. Ok, chavos, ya no hagan esto, pero hagan esto. Graban, Ah, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacerlo como estaba antes. Digo, ok, señor. Ah, que muy chingón. Digo, sí. Pues sí. Ese No. era Marco Flavio. Y era No, Marco yo no. Flavio. Pero después yo decía, güey. Sí. Se me tocó aventar a Azcárragas una vez que íbamos pasando. Y así, quítate. Y Carla dice, ¿sabes a quién acabas de aventar? Le digo, no, a Azcárragas. Pues, ¿para qué se pone ahí? Pues yo creo que finalmente tenemos que ser como somos y somos Ujú. la consecuencia de lo que hemos vivido. Claro. Y Pero a no- estas edades... Pero no perder el humor ni el amor. Ay, no, el amor, El no. amor a las cosas que hacemos. No, y está No. bien. O sea, yo lo que te dije es con todo cariño, pero son cosas que yo creo que todos nos preguntamos. Sí, y- Como muchas veces, por ejemplo, a mí me dicen que yo era un hijo de la chingada que decía, y yo digo, pero yo nunca le hice daño a nadie, según yo. No, pero A lo mejor sí. Pero bueno, son las decisiones. necesitamos otro capítulo. ¿Dónde te Sí. podemos ver? ¿Redes sociales? Redes sociales, estoy como Humberto Manlio en Facebook, estoy como Lord Manlio en Instagram, Mm. y no, el X no me gusta, y nada más con esas dos. TikTok, no. TikTok, no. Ay, No, está bien difícil. Ay, déjate lo difícil, es que flojera. Qué flojera. Ay, no. Oigan, suscríbanse, por favor, Eso. denle clic a la campanita, los estamos leyendo. Y este fue un gran episodio. Sí. ¿Ok? Y esto fue ¿Quién es quién en el musical? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quién es quién? En el musical. 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 ¿Quién es quién? En el musical.